Abramos nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 20, del versículo 1 al 10, y allí, hermanos, estaremos hoy meditando en la palabra del Señor. Es así la palabra de Dios. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Tome sus asientos, hermanos. ¿Sabe usted? No sé si a usted le ha ocurrido, bueno, a mí me pasaba constantemente cuando era niño, de que me preguntaba, cuando a veces leía ciertos textos y consideraba ciertos eventos, sobre todo la realidad de cosas que ocurrían en esos años, cosas malas, cosas negativas, donde era evidente la presencia de la maldad allí. Y decía, bueno, y Dios si tiene tanto poder, ¿por qué simplemente no toma a Satanás y lo mata y se acaba todo? ¿Por qué no lo mata y se termina? Da la impresión de que el mal no tiene límites. Da la impresión de que Satanás hace lo que quiere. Da la impresión de que siempre gana. No sé si usted se ha dado cuenta, si alguna vez ha incursionado en ver a cierto tipo de películas. Hay un género que se llama el género de terror. ¿Se ha fijado? De que normalmente hay ciertas películas que vienen con un final abierto. Parece que por fin sacaron fuera al demonio, parece que por fin mataron al vampiro, no sé, lo que sea. Pero el final queda abierto y da la impresión de que, va a haber una segunda parte. Uy, no lo mataron. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cierto? O sea, como que da la impresión, hermano, de que el mal es invencible y de una u otra manera Satanás tiene muy buenos publicistas. Trata de vender esa imagen de que él es imposible de derrotar. Y yo creo, hermanos, que no he sido el único en la historia que se ha preguntado ¿y por qué Dios no simplemente mata a Satanás y se termina esto? ¿Por qué no simplemente Dios no interviene y se termina la opresión de Domiciano y se acaba la persecución a la cual el imperio nos está sometiendo? Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Si Dios tiene la bondad, si Dios es tan bueno, ¿por qué no lo hace? La verdad, hermanos, es que esas preguntas tienen una respuesta. Sin duda, lo que nosotros deseamos en el corazón de la derrota del mal, hermano, no es una respuesta lejana a lo que las Escrituras nos entregan. Hoy día, hermanos, hemos llegado ya a uno de los últimos capítulos de nuestro libro. Hemos pasado muchos meses, hermanos, recorriendo, de hecho ya más de un año recorriendo el libro de Apocalipsis. Y sin duda, hermanos, todavía tenemos como para medio año, así que, porque intencionalmente, hermanos, no quise subdividir, sino que quise ir, según la idea del texto, desarrollando sermones de aquí en adelante. No hay ningún apuro, ¿cierto? Y si Cristo viene y estamos predicando Apocalipsis y no alcanzamos a terminar, al final lo vamos a conocer allá arriba. Amén. El punto está en que sin duda vamos a tomarnos dentro de los capítulos 20 al 22 varios domingos. Porque no quiero, hermanos, que perdamos de vista la belleza que hay en esta palabra que el Señor nos ha dejado. Todo lo contrario a lo que el mundo cree. El Apocalipsis no es un libro de terror, es un libro de consuelo, es un libro bello, lleno de pasajes, hermanos, y de visiones hermosas para consolar a un pueblo que está sufriendo. Y es un libro hermoso, pero a la vez también tiene ciertos pasajes que son complicados.
Y hoy día, hermanos, hemos llegado a uno de esos textos que sin duda es uno de los más difíciles de predicar, uno de los más controversiales del libro de Apocalipsis, y sin duda, hermano, digo difícil de predicar por el desafío que implica exponerlo, no tanto como lo decía cuando uno tiene ya desarrollada cierta concepción de la forma en que el texto fue escrito, sino porque hay muchas diferencias de opinión en torno a lo que acabamos de leer. Hay, de hecho, diferentes posturas en torno a cómo se entiende el milenio. Por lo tanto, hermanos, vamos a seguir el texto siguiendo el curso de interpretación que hemos tenido hasta el momento, mientras hemos ido avanzando por el libro de Apocalipsis. Yo creo que si usted ha leído con cuidado y se ha escuchado con cuidado, se va a dar cuenta, hermanos, de que hemos ido desarrollando el libro de Apocalipsis de una manera muy particular y quizás poco popular para cómo normalmente se llega a este libro. Pero cuando nosotros llegamos a este texto, hermanos, no debemos separar nuestra lectura de la intención que el Espíritu Santo tenía al momento de entregarlo, que era llevar consuelo a los lectores originales de este libro. Ellos eran los hermanos de a finales del primer siglo que estaban viviendo una de las persecuciones más sangrientas que le había tocado enfrentar a la iglesia. Y la intención del Espíritu Santo para con esos hermanos no fue decirle, este es el calendario, este es el programa de los eventos finales, sino que la intención del Espíritu Santo para con ellos era darles consuelo en medio de su sufrimiento, a la vista, bajo la luz de la esperanza de la victoria de Cristo. No muy evidente, hermanos, por las circunstancias para los hermanos, pero una victoria real. Hermanos, el libro de Apocalipsis, por lo tanto, no tiene la intención de darnos un cronograma de desastres futuros. ¿Qué terremoto viene primero? ¿Qué cometa cae después? No, sino que tiene la intención de anunciar a la iglesia la victoria definitiva de Cristo y con él la victoria de su pueblo. Desde el capítulo 17, hermanos, en adelante hemos venido viendo la derrota sucesiva de los enemigos del Señor. En el capítulo 17 vimos la caída de la Gran Babilonia. En el capítulo 19, hermanos, vimos la derrota de la bestia y del falso profeta, pero aún nos falta, hermanos, ver caer al patrón de todos ellos, la derrota de Satanás. Y lo dijimos, hermanos, que desde el capítulo 17 en adelante comienza un ciclo de visiones que nos están hablando justamente de la victoria de Dios sobre todos los enemigos que se han levantado en contra de Él, en contra de su iglesia. Y antes de continuar, hermanos, quisiera que tuviéramos en mente esos principios de interpretación que hemos venido usando en el desarrollo de esta serie. Buscando, hermanos, desde un principio de que nuestra interpretación sea coherente con el resto de toda nuestra teología. Todo lo que creemos, hermanos. Nosotros como iglesia tenemos una identidad, hemos asumido una confesionalidad, nos hemos comprometido con el estudio y la predicación de la palabra del Señor. Y por lo tanto, al llegar a Apocalipsis, yo no puedo escaparme de ese marco. Yo tengo que seguir y continuar dentro del marco que me provee justamente la confesionalidad, que me provee, hermanos, el entendimiento de las Escrituras desde una perspectiva, hermanos, histórica, gramatical, en fin, todo lo que se requiere para que alguien pueda interpretar el texto, pero obviamente todo esto bajo la dependencia del Espíritu Santo. Amén. No estamos haciendo, hermano, aquí un énfasis, y Dios nos libre de que quién parece más erudito que el otro. Hermano, nuestra intención es predicar lo que el Señor nos dejó para el propósito para el cual el Señor lo dejó. Y vuelvo a reiterar, consolar, dar esperanza. Hermanos, cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, estamos leyendo un libro que por su género literario ha de interpretarse simbólicamente. No podemos entenderlo literalmente. Las figuras que aparecen allí significan algo. El número 1000 significa algo, el número 7 significa algo, la bestia, el dragón significa algo. Las cabezas representan otra cosa, no son un dragón con 7 cabezas literal que estará parado sobre el mundo. Por lo tanto, nos acercamos al libro de Apocalipsis, hermanos, viendo las profecías que están aquí presentes de forma simbólica y no literal, y que éstas representan realidades espirituales más que eventos históricos específicos. También entendemos, hermanos, cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis, de que que Cristo está reinando. Estamos, hermanos, viendo a Cristo reinar. Él reina en el cielo desde su ascensión y su reino ya está en curso. Hay un reino, hermanos, presente, pero también entendemos de que hay un aspecto del reino de Dios que es el reino consumado que aún esperamos. Pero si vamos a los textos, no solo de Apocalipsis, sino de que todas las Escrituras nos entregan la imagen de un Cristo exaltado que está reinando y que gobierna sobre todo.
Efesios capítulo 1, versos 20 al 22 nos habla de que Él está sentado en lugares celestiales y que la iglesia está sentada juntamente con Él allí. No es un Cristo disminuido esperando de que el hombre haga algo para Él por fin poder reinar. Él ya está en su trono. Cada visión, hermanos, del trono de Dios nos muestra que hay alguien que está gobernando, que el mundo no está abandonado, que no está, hermanos, pasando aquí porque esto perdió el control. Hay alguien que tiene el control y Cristo está reinando. Entendemos, hermanos, que el reino de Dios es un reino espiritual que se manifiesta de forma especial en la vida de los creyentes. La intención del reino no es establecer un reino en la tierra. Es un reino, hermanos, que no se ha de consumar a través de la política, a través de lo territorial. No hay un plan de Dios para Israel y un plan de Dios aparte para la iglesia. Es un solo plan para todo su pueblo. Y Él reina sobre todo. Entendemos, hermanos, que el fin de los tiempos, sobre todo los eventos significativos del fin de los tiempos, la venida de Cristo, el juicio final y la nueva creación, ocurren simultáneamente en el día grande del Señor. No hay separación de eventos. Una cosa que pasa 7 años antes y otra que pasa 7 años después y otra 1000 años después. Sino que vemos a la luz de la Escritura y si luego mis presbíteros van a continuar, ¿cierto?, su serie de tesalonicenses y nos vamos a dar cuenta de que muchas veces esa idea del rapto secreto, hermano, no tiene respaldo en las Escrituras. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Lo otro, hermanos, que nosotros vemos aquí es de la obra presente del Espíritu Santo, constante en la historia de la iglesia. El Espíritu Santo asegura la victoria de la iglesia, asegura la salvación de los creyentes. Entendemos de que hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De hecho, Juan utiliza constantemente el Antiguo Testamento a la hora de entregar las visiones del Apocalipsis. También, hermanos, hemos visto de que las visiones no se van desarrollando de forma lineal, sino que va de forma, como le dijimos, circular, como una espiral. Constantemente estamos pasando por ciclos de visiones, ¿cierto?, donde se van repitiendo ciertos elementos, pero se va incrementando al final de ese ciclo de visiones. Hablamos, ¿cierto?, de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Hermanos, todos representan una misma realidad, pero de diferentes ángulos. Siempre con la idea del incremento, hermanos, de la actividad de Dios contra el mal al final de cada ciclo. Entendemos, hermanos, también al cercano libro de Apocalipsis de que Dios es soberano y que el libro de Apocalipsis no está centrado en los eventos futuros, sino que está centrado en Cristo, en su reino y su victoria. Amén. El libro de Apocalipsis no está interesado en que usted sepa quién es el anticristo. ¿Será el Papa Negro? ¿Cierto? ¿Será, no sé, Elon Musk? Le han puesto, no sé, el príncipe, el rey de España, o no, el rey Jorge de Inglaterra, la familia real de no sé. No, hermanos, el Apocalipsis no está interesado en eso. El Apocalipsis no se interpreta con las noticias del día. No, hermanos, tengamos conciencia de esto. El Apocalipsis no le interesa, hermanos, por ejemplo, el aniquilamiento de las naciones que en este momento están en conflicto con el Israel nacional, el Israel del Medio Oriente. Hay mucha gente que se escucha en la noticia, cayó una bomba en Israel, van al Apocalipsis a ver dónde está la bomba que hoy está cayendo en Israel. No, hermanos, no se trata de eso. El Apocalipsis es un libro que no tiene que ver nada que ver con las noticias de hoy, sino que se ha de interpretar no por las noticias, sino por las mismas Escrituras. Y ese es el ejercicio que hemos venido desarrollando continuamente, hermanos, mientras avanzamos por este libro. Doy gracias a Dios, hermanos, porque veo de que en cierta forma el objetivo se ha cumplido. Hay hermanos que se han acercado a decirme, pastor, le doy gracias porque yo cuando antes no podía leer el libro de Apocalipsis sin tener que rezar unos cuantos Padres Nuestros después por causa del miedo. Hoy día puedo acercarlo y verlo con esperanza. Y ver de que Juan no está teniendo alucinaciones, sino que cada visión tiene un respaldo dentro de las mismas Escrituras. Eso trae consuelo, trae esperanza, trae paz. No una paz para el futuro, sino que una paz para hoy, por la victoria que Cristo ya ha ganado y que asegura nuestro futuro. Amén. Y decíamos, hermanos, que este texto es difícil de predicarlo porque hay mucha gente que tiene diferentes acercamientos al texto acerca del milenio. Y de hecho, las principales corrientes escatológicas justamente encuentran aquí su punto de divergencia. Algunos ya han oído hablar de premilenialismo, otros ya han oído hablar de postmilenialismo, otros han oído hablar de amilenialismo. Y de acuerdo a cómo entienden el milenio, llegan a una conclusión. No vamos ahora, hermanos, a hacer una definición extendida de cada uno, sino que más que nada, hermanos,
poder mencionarlos. El premilenialismo sostiene, hermano, que Cristo retornará antes de los 1000 años del Apocalipsis 20. Y que habrán 1000 años literales, y luego de esos 1000 años, hermanos, Satanás será soltado y luego será el cielo nuevo y la tierra nueva. También esta postura, hermanos, es la que da origen al premilenialismo dispensacional pretribulacional, donde se agrega un elemento más, o dos elementos más, hermanos, que hablan de que Dios, ¿cierto?, a través del dispensacionalismo tiene planes diferentes para el Israel, ¿cierto?, para Israel y para la iglesia. Y por eso esa gente, hermanos, tiene una obsesión, tienen una fijación con el Israel de la actualidad. En sus iglesias tienen banderas del Israel nacional, los pastores se ponen kipá, tienen menorá al lado del púlpito, tocan, hermanos, los shofares dentro del púlpito, en la iglesia, porque tienen una fijación con aquello, hermanos. Entienden que el Israel que se levantó en 1948 es el Israel que está en la Biblia. Y que Dios tiene un plan para ellos. Pero si usted se ha dado cuenta, hermanos, ese Israel necesita convertirse a Cristo como necesita convertirse a Chile. Que los pecados que cometen ellos son tan graves como los pecados que comete cualquier otra nación. Que sus bombas no están justificadas por ser Israel. Si matan inocentes, son culpables como cualquier otra nación que mata inocentes. Amén. Una vez le preguntaron a mi esposa, una persona que tiene una capacidad intelectual muy elevada, y le dijo, ¿y ustedes cómo se plantan ahora que ven la masacre en Gaza? ¿Cómo quedan ustedes parados? ¿Qué hacen con eso? ¿Dónde se justifican? Y mi esposa le dijo, eso no tiene nada que ver con nosotros. Los verdaderos israelitas son los que han reconocido a Cristo como Señor. Amén. Eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, hermanos. Que la Escritura nos habla de un solo pueblo. La barrera intermedia entre los israelitas étnicos y los gentiles cayó con Cristo. Y somos un solo pueblo. Y así fue la intención original de Dios. Inclusive con el llamamiento de Israel. Amén. También esta postura enseña de que habrá un arrebatamiento previo a la tribulación. Dice de que los cristianos no pasarán por tribulación, porque se desaparecerán antes de que venga la tribulación. Hermanos, la Escritura constantemente nos dice que tenemos que estar preparados para enfrentar la tribulación. No separa los eventos de la iglesia levantándose al cielo del día con el que el Señor venga. De hecho, mismo Pablo dice de que la iglesia será levantada en el día de la venida del Señor. No hay una separación de eventos, unos 7 años antes y otros 7 años después. Es una idea moderna, hermanos, de menos de 200 años que empezó a entrar en la iglesia y que se hizo muy popular porque los grandes telepredicadores de la televisión, hermanos, la enseñan, porque salió una Biblia de estudio que muchos predicadores la tomaron porque les hacía la pega desde la predicación, porque las notas venían abajo y que estaba casada con la postura dispensacionalista. Se hicieron películas, hermanos, en torno a esto. Entonces la gente, hermanos, la mayoría de los hermanos que no tenían un contexto histórico de estudio de las Escrituras, en esta posición. Lo otro, hermanos, que existe es el postmilenialismo que plantea de que Jesucristo regresará después de estos 1000 años y que su venida, en cierta forma, cierto, permitirá, o estos 1000 años, la iglesia tendrá tal avance en el mundo de que simplemente todo el mundo será conquistado por el Evangelio, en cierta forma. Hay algunos que piensan de que esos 1000 años son figurativos, otros piensan que son literales, pero en cierta forma, aunque hay muchos reformados que creen en esto y son gente que uno ama, que la respeta, pero tiene cierta debilidad en la postura de que la venida del Señor depende en cierta parte del avance de la iglesia. Y choca con numerosos textos que anuncian un incremento de la oposición a la misión de la iglesia. Y nos cuestionan diciendo, bueno, entonces ustedes son pesimistas. No, no somos pesimistas, hemos visto la victoria de Cristo en las Escrituras. Y sabemos, hermanos, que también tenemos que tener un concepto de realismo. Y existe la tercera postura, que es la milenial, hermanos, y en esta se afirma que el milenio no es un periodo de tiempo literal, sino que dado de que el libro Apocalipsis es un libro simbólico, está hablando de un símbolo que representa un periodo de tiempo determinado, pleno, completo, porque los 1000 años, hermanos, el número 1000, el número 10, el número 7, siempre tienen un significado, un símbolo en el Apocalipsis que es plenitud. Ni uno más ni uno después, sino que aquí está todo completo. Y este periodo de tiempo se inauguró con la primera venida del Señor y se culminará cuando el Señor regrese en su segunda venida. En este periodo Cristo reina y la iglesia predica el Evangelio, conquistando de entre las naciones a aquellos que el Señor ha escogido,
La iglesia no está preocupada de establecer un gobierno político o redimir la cultura, sino predicar el evangelio, enfrentando la oposición del mundo, que en la medida que el tiempo del fin se acerca, se va a ir incrementando. El juicio final, la creación, la nueva creación, será todo simultáneo. Y entendemos, hermanos, de que, dado de que esto es un periodo simbólico, se entiende de que uno tiene que estar preparado para que en cualquier momento el Señor venga. No 7 años después de cierto evento. Ahora, dada que hay ciertas diferentes interpretaciones del milenio, es fundamental recordar, hermanos, algo. Hay muy buenos hermanos en las tres posturas. Hay muy buenos maestros en las diferentes posturas. Uno pudiese hacerlo como cuando se juntan los equipos de fútbol y ver quién está de los míos, ¿cierto? Bueno, allá por los premileniales tenemos a John MacArthur. Ya, John, dale tú, entra tú. Ah, sí, R.C. Sproul, entra tú, por los amileniales. Dale, Hendrickson. Entra tú, Joaquema. Y sigamos nombrando teólogos de todos los bandos. Dale, ¿cierto? Dale, Sproul. Gánales. No, hermano, no se trata de competir quién tiene más eruditos de su lado. ¿Entiende? No se trata de presumir, sino que tenemos que entender que la venida del Señor es una doctrina fundamental en la teología cristiana. Tenemos que creer, hermanos, si no creemos esto, estamos fracasando en nuestra teología. Cristo volverá. Amén. Y ahora, ¿cómo tú entiendes el milenio? ¿Cómo tú entiendes la tribulación? ¿Cómo tú entiendes el plan de Israel y de la iglesia? Esos son aspectos secundarios que no debieran provocar división. Pero sí es bueno, hermanos, para un cristiano que va madurando el poder definirse. ¿Y definirse en base a qué? A la misma evidencia que la Escritura nos entrega. Por eso, hermanos, cuando yo desarrollaba este sermón, no quería caer, hermanos, en el juego de hacer un sermón para denostar una postura u otra. Ni tampoco hacer un sermón para defender mi postura. Sino que, hermanos, dejando todo eso que en cierta forma puede ser atractivo de lado, el Señor me ayude a someterme al plan que el Espíritu Santo tenía cuando dejó esta palabra para nosotros. El Espíritu Santo no vino y dijo, ya, 1000 años, peleen ahora. Pretribulacionalistas, milenialistas, peleen. ¿Y ustedes? Su intención era consolar, animar, alentar. Y con la ayuda del Señor le pido humildemente que Él me guíe para yo hacerlo bajo esa misma intención a la hora de predicar. Dirán, wow, eso significa que todavía está en la introducción. Sí, hermano, estoy en la introducción. El Señor nos ayude. Hermanos, hacerle saber al pueblo del Señor que persevera en medio de la oposición, que esa pregunta que nos hacíamos al principio, bueno, ¿y cuándo, Señor, vas a derrotar a Satanás? Ya ha sido contestada. El Señor Jesucristo, a través de la cruz y la tumba vacía, ha derrotado a Satanás. Aunque Él parece muy activo y muy vivo, pero Él pelea, hermanos, las últimas batallas del derrotado. En la Segunda Guerra Mundial hubieron 2 grandes eventos que marcaron un punto de inflexión en el desarrollo de la guerra. Muchos hablan del día D, pero yo creo que el punto de inflexión real, hermanos, de la Segunda Guerra Mundial fue la batalla de Stalingrado. Después de perder la Alemania nazi en Stalingrado, nunca más volvió a ser la misma y de ahí vino el golpe de gracia del día D. Pero esa derrota fue tan grande, tan profunda, que las últimas batallas simplemente fueron los intentos de un derrotado por tratar de levantarse. Satanás, hermanos, recibió su Stalingrado en la cruz. Fue rematado en la tumba vacía. Y ahora sus batallas, aunque se ve activo, son las de un ejército derrotado que tiene sus días contados. Bendito sea el Señor. La iglesia, por lo tanto, debe llenarse de esperanza porque Cristo es el absoluto vencedor y Él volverá a consumar su reino para siempre. Y el tiempo intermedio, en este tiempo intermedio que está todavía faltando para la consumación de este tiempo, la iglesia debe ejercer su oficio de rey y sacerdote. Ya sea, hermanos, ya que su Señor reina, ya sea, hermano, ya porque su Señor va a volver y Él, hermanos, ha vencido. La iglesia debe vivir con esperanza y debe estar activa en su oficio.
debe estar activa, hermanos, haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Y vamos a considerar este texto, hermanos, a la luz de las divisiones que aparecen en él, que son bastante naturales, ¿cierto?, a la lectura. Y es primero de que vamos a ver qué significa de que Satanás esté atado en estos 1000 años. ¿Qué significa, hermanos, de que los decapitados y los santos del Señor estén en tronos gobernando en estos 1000 años? ¿Y qué significa lo último? ¿Qué pasa al final de estos 1000 años? En todo de eso, hermanos, vamos a poder comprender de que aunque estamos en medio de un mundo caótico, de la maldad parece estar venciendo, esta verdad nos llena de esperanza y nos llama a confiar en Dios, hermanos, con gozo y seguridad. ¿Bien? Estamos viviendo tiempos difíciles, hermanos, tiempos de tristeza. ¿Qué esperanza tengo yo en medio de la tristeza? Me toca batallar, hermano, me toca luchar en muchas circunstancias. ¿Qué esperanza hay para mí? Los hermanos que recibieron el Apocalipsis de primera mano estaban a días de ser echados al circo romano para que las bestias los consumieran, para ser quemados en el fuego. ¿Qué esperanza hay para ellos? La esperanza, hermanos, que tenemos es que Cristo ha vencido y Él reina. Amén. Comenzábamos nuestro texto viendo, hermanos, de que Juan nos dice de que vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sin duda, hermanos, esto no sugiere en primer lugar una sucesión cronológica de eventos, sino que está a punto de relatar una de las tantas visiones entregadas dentro de este ciclo que decíamos que comenzó en el capítulo 17, donde se va describiendo la derrota total de los enemigos de Cristo. Acá, hermano, Juan ve a un ángel que desciende del cielo con una gran cadena y una llave en su mano. Y aquí, hermanos, esta gran cadena es para con ella atar a Satanás, el más grande enemigo de la iglesia. Satanás, hermanos, el cual es descrito, fíjese de esta manera, versículo 2, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y note usted cómo lo menciona, lo nombra como el dragón y como la serpiente antigua. El dragón es la imagen de Satanás aquí en el Apocalipsis, la serpiente antigua es la imagen de Satanás allá en el Génesis. El que a través de toda la historia, hermanos, ha luchado contra la iglesia. Este, hermanos, que es el diablo, que significa el calumniador, era aquel que acusa a los hombres frente a Dios. Y Satanás, que significa el adversario, aquel que está constantemente luchando por hacer miserable la existencia. Nombres poderosos, nombres al cual muchos temen, ahora figura como atado, encadenado por un lapso de 1000 años. Está fuertemente atado y el ángel que trae, ¿cierto?, esta cadena lo deja encerrado en el abismo por 1000 años. Es tentador pensar, hermanos, debido a la evidente actividad satánica que existe en nuestro tiempo, creer de que esto es un evento futuro, algo que todavía tenemos que esperar que ocurra. Pero, hermanos, si usted lee el verbo como Juan comienza describiendo su visión, no está la visión en un tiempo futuro. No todos los eventos revelados a Juan son con la intención de mostrarle el futuro. Este vi ya está en un tiempo pasado que demuestra, en cierta forma, de que lo que Juan está allí viendo es algo que ya en sus tiempos había ocurrido. Entonces aquí cabe preguntarnos, ¿qué significa de que Satanás haya sido encadenado por 1000 años? Y nuevamente, hermano, este número 1000 ha de entenderse, como lo hemos dicho muchas veces, no de forma literal, sino que de forma simbólica. Hay un periodo de la historia que Dios estipuló de que Satanás estaría limitado en su actividad por causa de algo glorioso que ocurrió en un momento. Y por eso, hermanos, es importante considerar que lo que esto significaba para los hermanos del primer siglo. Vuelvo a reiterarlo, el Espíritu Santo le escribió a hermanos cristianos del siglo I. ¿Qué es lo que ellos veían? Sin duda veían calles llenas de ídolos, veían, hermanos, sus hermanos siendo quemados en el circo romano, veían, hermanos, un mundo esclavizado por la idolatría, pero así también veían, hermanos, ciertos brillos en medio de la oscuridad y que son ciertas iglesias que se fueron levantando en lugares donde antes no había ninguna esperanza que se conociera el nombre de Dios y que se conociera al Mesías. Ahora hay gente que lo conoce, inclusive en el corazón mismo del imperio, el evangelio ya ha sido predicado. Allí están, hermanos, los templos llenos de adoradores que adoran mediante actos salvajemente depravados, de sacrificios humanos, de fornicación a sus ídolos.
pero en medio de toda esa actividad inmoral, en medio de toda esa actividad espiritual pecaminosa, hermanos, la iglesia permanece. Hay cristianos que están predicando el evangelio, hay hombres que están siendo sacados de la oscuridad y están llegando al conocimiento de la verdad acerca de quién es el Salvador. Y esto no era posible, no había sido posible antes de que Cristo viniese al mundo en su primera venida. Cuando las iglesias comenzaron a alcanzar diferentes lugares antes esclavizados por la oscuridad espiritual, una vez que Cristo resucita, asciende al cielo y el Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Entonces el evangelio empieza a ser extendido por el mundo. Satanás dominaba completamente las naciones, porque cuando habla de naciones, el texto, hermanos, está hablando necesariamente de gentiles. Las naciones, hermanos, antes de la venida de Cristo no tenían nada de luz, pero gracias a que Cristo vino, y como él mismo lo dijo allá en Marcos capítulo 1, verso 15, el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando, hermanos, de algo que está ocurriendo en el momento que Él está en la tierra. Cuando Él vino en su primera venida, Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y dentro de esa venida del reino, hermanos, el reino enfrentó violencia, el reino de los cielos vino a conquistar, vino a luchar con un reino que ya estaba establecido en el mundo. Tuvo que desatarse una guerra, hermano, en ese tiempo. Y de hecho, nosotros podemos ver cómo era posible que a través de Cristo, mucha gente que estaba, hermanos, poseída por demonios, fueran liberadas. Y en uno de los textos, hermanos, que habla justamente de que el Señor libera a un endemoniado, vienen los fariseos y dicen, por el poder de Beelzebú echa fuera los demonios. ¿Cierto? Y la respuesta del Señor, hermano, en Mateo 12, del verso 28 al 29, dice lo siguiente, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La expulsión de los demonios en el tiempo del Nuevo Testamento es evidencia de que el reino de Dios ha irrumpido en la tierra. Amén. Y luego sigue diciendo, porque ¿puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y el verbo atar, que está acá en el verso 29, es el mismo que aparece en nuestra lectura de hoy cuando dice de que Satanás fue atado, fue encadenado. Esa misma acción del encadenamiento de Satanás del capítulo 20 es la que Cristo menciona acá en Mateo capítulo 12, verso 29. En Juan capítulo 12, del 31 al 32, se cuenta cuando unos griegos vinieron a pedirle a Jesús de que les hablase. Y si habían griegos que querían verlo, hermano, eso solo podía significar que el reino de Satanás estaba siendo saqueado. Satanás no podía hacer todo lo que quería, estaba limitado en su actividad por la presencia de Cristo, hermanos. Tanto así que aquellos que antes estaban esclavizados a la idolatría como los griegos, no había gente más idólatra que los griegos, ahora querían conocer a Jesús. Y eso no se explica si no es por el hecho de que Cristo estaba saqueando la casa del hombre fuerte en su primera venida. Y dice, hermanos, así el Evangelio de Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El verbo echado tiene la misma raíz que el verbo arrojó del Apocalipsis 23, cuando dice, lo arrojó al abismo. Y esta misma forma de pensamiento, hermano, es la que se ve en el discurso de Pablo allá en el Areópago, en Atenas, en el libro de Hechos, capítulo 17, cuando dice, pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué Dios ahora, en el tiempo que Pablo está predicando el Evangelio, dice, los hombres de todo lugar, arrepiéntanse? Porque antes de la venida del Espíritu Santo, hermano, no había posibilidad real de un verdadero arrepentimiento para gente como los atenienses, llenos de idolatría. ¿Quién se arrepiente por su propia voluntad? ¿Quién ve a Cristo como Salvador por su propia voluntad? Solamente a través del poder del Espíritu Santo es posible llamar a Cristo Señor. Solamente a través del Espíritu Santo es posible, hermanos, verse a sí mismo como lo que uno es, un pecador condenado, y saber de que hay necesidad de un Salvador. Y eso, hermano, era imposible, sino hasta que el Espíritu Santo vino. ¿Y cuándo vino el Espíritu Santo? Cuando Cristo ascendió al cielo y Él lo envía a la iglesia como el ayudador de la iglesia. Bendito sea nuestro Señor. Oiga, hermano, ¿qué me dice este texto? ¿Qué nos dice a nosotros ahora en el aquí y ya? Hermano, hay mucha gente que sobreestima a Satanás. Es poderoso, sí.
es malvado, es muy malo, pero hermano, no es tan poderoso como sus publicistas lo muestran. ¿Entiendes? Él está atado porque Cristo vino en su primera venida y él, hermano, lo limitó en su actividad. Él lo limitó en su actividad, hermanos. Y la llave del abismo, ¿quién la tiene? La tiene. Fíjese usted, el ángel que venía con la cadena, eso simboliza la llave, un símbolo de autoridad. Que Satanás esté encadenado, que esté encerrado en el abismo y que la llave no la tenga él, significa que él no puede hacer lo que quiere. ¿Se recuerda usted de todos los textos que hemos leído? De cuando aparecían los jinetes y toda su actividad destructiva. Cada uno solo podía hacer hasta donde le estaba permitido hacer. Ninguno podía ir más allá de sus límites. ¿Se recuerda usted de esos textos? Hermano, Satanás no hace lo que quiere. Solamente hace lo que se le permite hacer porque su poder está limitado, está, hermano, restringido por causa de la presencia del poder del Señor, del Espíritu Santo en este tiempo, en la era de la iglesia, por la causa de la primera venida del Señor. Bendito sea el Señor, hermanos. Cristo en su primera venida ató al hombre fuerte, lo encadenó y lo limitó en su actividad. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. El reino de Dios, hermanos, en el tiempo antiguo estaba limitado a un solo lugar en particular, la nación de Israel. Salvo algunas conversiones de gentiles, hermanos, todo eso era una notable excepción. Quizá una de las más maravillosas fue la conversión de Ruth, que era gentil, pero las conversiones de gentiles no eran masivas antes de la primera venida del Señor. Como sí empezó a ocurrir con la iglesia después de la segunda venida del Señor. Isaías 9:1 dice, más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿De qué evento está hablando aquí el profeta? ¿Cuándo leemos estos textos? ¿En qué fecha del año? Para Navidad. ¿Qué recordamos en Navidad? La primera venida del Señor. Y con esa primera venida, la tierra de los gentiles sin esperanza, los que estaban en oscuridad, recibieron una gran luz admirable. Hermanos, por lo tanto, la base sobre la cual se puede realizar la evangelización de las naciones, se puede desarrollar la actividad misionera de la iglesia, se hace en obediencia al mandato de Cristo. Id a las naciones y haced discípulos a todas las naciones. ¿Por qué se puede ir, hermanos, y predicar el evangelio a todas las naciones ahora? Porque después de que Cristo resucitó, se presentó a su iglesia y dijo, ustedes no lo van a hacer en la habilidad o la perfección de su programa de discipulado. Ustedes no harán discípulos porque tienen un buen programa de discipulados. Ustedes no van a alcanzar las naciones porque tienen buena oratoria al predicar, sino que ustedes van a predicar bajo la siguiente premisa. Toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. En el cielo y la tierra. No hay ningún lugar, como dijo un gran varón de Dios, no hay un lugar, no hay un centímetro cuadrado de este universo donde Cristo no pueda reclamar mío. Porque Cristo, hermanos, venció en la cruz. Cristo, hermanos, y su sacrificio fue aceptado por Dios en la resurrección. Y por lo tanto, todo aquel que confía en Cristo, hermanos, lo hace sabiendo de que ya está peleando una batalla ganada. Porque Cristo venció. Y Él manda ahora a predicar. ¿Por qué? Porque donde ustedes vayan, esa parte me pertenece. En las islas de allá de Oceanía, esa isla me pertenece. En la jungla me pertenece. Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Vayan y hagan discípulos. Ese es el respaldo, hermanos. Y por eso es posible ver cómo la iglesia ha ido, hermanos, predicando el evangelio y el Señor está trayendo al conocimiento del evangelio a los que Él ha escogido. Por eso, hermanos, tú tienes que tomar valor a esta hora en cuanto a tu misión. Nosotros como iglesia, hermano, le hemos orado al Señor, le hemos pedido, danos una visión para la iglesia. Muéstranos tus propósitos para tu pueblo. Y concluimos, hermanos, de que lo que necesitamos como iglesia es ser revitalizados. Es, hermanos, asumir el desafío de la evangelización. Y eso, hermanos, seguido de la consolidación de todos los miembros de la iglesia y todos los que el Señor nos traiga a nosotros. Por lo tanto, hermanos, si nosotros decimos esto, bueno, ¿y de qué dependemos? ¿A quién le preguntamos? ¿Dónde hay un manual para hacerlo? Hermanos, Cristo ya venció. Nuestro respaldo es su victoria. Amén.
Amén. Y eso es, hermano, lo que nos permite ver la gloria de Dios. Que Cristo haya vencido a Satanás en la cruz. Ahora hay iglesias en Asia, hay iglesias en África, hay iglesias aquí en América. ¿Sabe usted cómo era América antes de que se empezara, antes que el cristianismo llegara a América? Hay mucha gente que romantiza las culturas precolombinas. ¿Ha encontrado usted gente así? Que alegan de que, llegaron los españoles y todo lo que nos trajeron, ¿cierto? En este lado del continente. Pero ¿sabe usted, hermano, si no hubiese sido por aquel evento histórico, qué estaríamos haciendo nosotros a esta hora? Estaríamos en una pirámide sacándole corazones a la gente y luego tirándolos por las gradas hacia abajo para apaciguar el sol. Estaríamos tomando a nuestros niños y los estaríamos arrojando al mar para apaciguar el Dios del mar. Estaríamos llevando a nuestras vírgenes a las montañas y las enterraríamos vivas en honor a los dioses de las montañas. Si no fuera, hermanos, por el Evangelio, a esta hora no estaríamos aquí. Estaríamos, hermanos, quizás comercializando mujeres en la plaza. Estaríamos dándole de comer a nuestros perros, a nuestros hijos. ¿Se da cuenta? Hay gente que romantiza las culturas antiguas solo porque son antiguas, hermanos, pero note usted la oscuridad que hay en ellas. Una vez le dijeron, pero ¿y usted no aprecia la herencia de las culturas antiguas? Él le dijo, no, yo prefiero ir a un hospital. Yo prefiero ir a un colegio. A mí me gusta caminar por caminos pavimentados. A mí me gusta comer pan. No me gusta comer otra gente, prefiero comer pan. Y eso es porque Cristo venció la oscuridad en su primera venida. El Evangelio, hermanos, tiene tal impacto en la sociedad. Tiene un impacto tan grande, hermanos, en la historia de la humanidad. Y esa verdad, hermano, intenta ser refutada por las corrientes progresistas de esta época. Dicen que uno de los más grandes males es la fe cristiana. Hermanos, si pueden decir que la fe cristiana es un gran mal y no le caigan kilos de piedra encima, es gracias a la fe cristiana. Haga lo mismo con el Islam y le va a ver cómo le va. Es fácil ser feminista acá en Chile. La desafío a ser feminista en Irán. ¿Cuál es la diferencia? Cristo es la diferencia. Cristo es la diferencia. Él ha vencido. Satanás está atado, hermanos, por 1000 años. Por un tiempo perfecto. Que se ha de cumplir perfectamente. Cristo ha vencido, hermanos. Él no está adorando a un rey que está esperando a ver qué hacemos para que Él pueda ganar. Él ya ganó. Él ya ganó, hermanos. Gloria sean a su nombre por siempre. Hermanos, Él sabe que Satanás sigue activo, pero su poder está limitado. Él ya no lo puede acusar a usted delante de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? ¿Quién podrá acusarle a usted? Y sabe usted, si ya Satanás no puede acusar, se queda sin pega, hasta se queda sin nombre, porque diablo significa acusador. ¿Quién nos puede acusar a los que estamos en Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Todos esos textos de Romanos, de finales de Romanos 8, dicen de que Satanás ha perdido su poder, hermano. No puede hacer nada por arrastrarte al infierno, nada. Si tú estás en Cristo, Él no te puede agarrar y quitarte de su mano y arrebatarte de su diestra para llevarte con Él al lago de fuego. Hermano, es imposible que pierdas tu salvación si el que te ha salvado es Cristo. Y eso significa, hermanos, que lo peor que le pudiera pasar a Satanás, Satanás no quiere irse solo al lago de fuego. Ya con esto, hermanos, ya no, tendrá que no contar conmigo ni contigo si has creído y confiado en el Señor. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Nadie. Amén. Estos 1000 años entonces significan de Satanás atado que la actividad satánica, hermanos, fue limitada por la primera venida del Señor y la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Él no puede hacer todo lo que quiere. Amén. En segundo lugar, versículo 4 al 6, nosotros vemos a una iglesia que durante estos mismos 1000 años está en una posición muy particular. Lo que Juan ve a continuación es una visión de la iglesia. Y note usted, hermanos, nuevamente cómo comienza esta nueva sección. Dice, y vi, de la misma forma como comienza al principio, vi. Acá luego, hermano, luego dice, cambió su ángulo de la visión o su foco de visión y ahora dice que él ve tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar
y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron por 1000 años. En estos tiempos, hermanos, muchos siervos fieles del Señor estaban poniendo sus cabezas bajo las espadas de los verdugos por la causa de Cristo. De hecho, ya, hermanos, el apóstol Pablo había perdido su cabeza por causa del cristianismo a esta altura de la historia. Ellos estaban pagando un alto costo por decir, no, emperador, tú no eres el Señor. Solo hay un Señor y ese Señor es Cristo. Y eso significaba, hermanos, un precio alto que se estaba pagando. Hermanos, y esto es algo que tú debes tener presente, la fidelidad a Cristo es cara. Ser fiel al Señor es caro. Por eso que es más fácil ser incrédulo o ser un tibio antes que un cristiano fiel, porque ser fiel cuesta caro. Hay mucha gente que sí viene a la iglesia, calma la conciencia para el mes que le viene. Pero hermanos, necesitas reconocer que Cristo es el Señor y no hay otro Señor. No tienes 3 señores en tu vida. Eso sale caro, hermanos, sí, lo reconozco. Y el texto nos dice, estos que se sentaron allí con facultad para juzgar, ¿cierto? Luego dice que vea las almas de los decapitados. Y si vea usted cómo esto es una secuencia, nos habla de unidad. En la idea, hermanos, es costoso seguir al Señor. Pero gloria a Dios por esto. Pero el Señor no ha olvidado a sus hijos. Cada testigo martirizado durante los 1000 años, aquellos que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Fíjese usted, las razones que traen persecución. Algunas personas dicen, ay hermano, ¿sabe nada lo que me pasó? ¿Qué le pasó, mi querido hermano? En la iglesia me están persiguiendo. Hermano, pero gócese, bienaventurados si os persiguen. ¿Y por qué lo persiguen, hermano, entre comillas, entre paréntesis? Es que lo que pasa es que yo, no sé, una noche me desordené y en vez de estar en la iglesia me pillaron que estaba metido en una disco. Ahora, ¿cierto?, andar todo el consistorio diciéndome que eso está mal. ¿Recuerda usted de que antes había gente que decía así, oh, en esa iglesia no hay amor porque me llamaron a la disciplina? ¿Y qué hice? Usted, no, si lo único que hice fue pelar a 5 hermanos, no, hermanos. Lo único que hice fue hablar mal de ellos y murmurar de ellos. ¿Y qué hizo usted, hermano? No, lo único que hice fue tomarme unos 5 tragos allí y no sé por qué el consistorio, la disciplina me alcanzó. Persecución, hermanos, es persecución. La persecución verdadera, hermano, eso no es disciplina y es necesario y dale gracias a Dios de que haya gente que te ama y que te dice cuando algo está mal en tu vida. Dale gracias al Señor por eso, porque eso es amor. ¿Amén? La persecución real viene, esta gente no perdió la cabeza por ser murmurones, esta gente perdió la cabeza por fidelidad al testimonio de Cristo y a su palabra. Bendito sea el Señor nos dé ese valor, hermano, y el Señor, ¿sabe usted qué hace con ellos? No los olvida. No los olvida, sino que ellos están en tronos y reciben facultad para juzgar. Ellos, no, hermanos, no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Todo el mundo fascinado recibiendo la marca de la bestia, hermanos, comprometiéndose, dando de fidelidad a la bestia. Pero ellos dijeron, no, nuestro corazón le pertenece a un solo Señor. Eso se paga caro, pero ve usted la recompensa. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, ¿cómo cuadra esto de que fueron decapitados y ahora dice que vivieron y reinaron con Cristo? Yo quiero que usted vuelva a ponerse en la perspectiva de la persona que está escuchando esto por primera vez. Hermano Juan, ¿qué va a pasar con mi hijo que mañana será quemado vivo? Hermano Juan, ¿y qué pasó con mi esposo? Que se lo llevaron los romanos y no lo he vuelto a ver. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con cada santo? Con cada hermano que ha vivido en fidelidad a Cristo y que ahora ya no está, hermano, acá con nosotros. Vea usted lo que dicen las Escrituras. Qué consuelo hay en esto, hermano. Qué consuelo para nuestros hermanos. Qué consuelo para nosotros. Hermanos, ellos están vivos y reinando. ¿Por qué? Están vivos y reinando en esos 1000 años, esos mismos periodos de tiempo donde Satanás es descrito atado, el periodo entre la primera y segunda venida del Señor. En ese mismo periodo de tiempo, esos que han partido en Cristo, hermanos, con Cristo en su corazón, están vivos y reinando.
Si usted no ha perdido un ser querido, quizás no entiende la envergadura de lo que esto significa, pero yo te lo digo, hermano, de todo corazón, cuánto consuelo me trae esto. Y espero que para ti también traiga mucho consuelo esta verdad. No se perdieron para siempre. No, hermano, aunque quedaron en cenizas allí, y sus restos, sus cuerpos despedazados por todas las arenas del circo romano, era imposible reconocer quién era ese resto de cuerpo humano y quién de todos fue. No sabemos a quién estamos sepultando, pero una cosa queda clara, hermano: Cristo ha determinado un destino. Él tiene, hermano, inclusive ahora, un presente glorioso para aquellos que son fieles a su testimonio y a su palabra. Ellos están vivos y reinando juntamente con Él. Bendito sea el Señor. Y ahora, hermano, ¿qué significa esto? ¿Dónde están reinando? ¿Dónde están esos tronos? La respuesta es clara, hermano, y llena de esperanza. Ellos reinan ¿dónde? En el cielo. Ve usted y haga un recorrido hacia atrás de todas las veces que en el libro de Apocalipsis se mencionan tronos. ¿Dónde están esos tronos? Salvo, hermanos, el trono de Satanás que estaba en Pérgamo. ¿Se acuerda usted? Todos los demás tronos están en el cielo. ¿Dónde están entonces nuestros hermanos? ¿Están allí en el limbo? ¿Están en el purgatorio? ¿Están evolucionando? ¿Están pagando su karma? No, hermanos, están en el cielo, vivos y reinando. Gloria a Dios, hermanos. Por lo que el reino, hermano, del Señor no es un reino terrenal. La iglesia, hermano, no fue llamada a conquistar necesariamente la política del mundo. Tenemos que influenciar con el pensamiento cristiano la política, sí. Pero mi labor como predicador, hermanos, no es la de rebajarme a ser, por ejemplo, un político, sino predicar el Evangelio. No sé si alguna vez le conté que una vez me llamaron, hermanos, para ser constituyente. ¿En serio? De la primera cosa, Pastor Pedro. Número desconocido, casi le corto, no, pero dije, vamos a ver. ¿Sabe usted qué? Lo conocemos a usted, seguimos su ministerio, vemos sus videos en YouTube. Ajá, dije yo. Aparte de mi mamá, de mi señora, hay más gente que ve los videos de mis predicaciones. Sí, y sabe usted, le tenemos una propuesta. Nos gustaría que usted nos representara como candidato a constituyente en las próximas elecciones. Constituyente, 2,5 millones, más los viáticos. No, hermano, sabe usted que ni siquiera sabía que había viáticos, ¿no? El punto está en que dije, wow, una bomba Lego es la que me mandó el Señor. No, porque mi labor es predicar el Evangelio. Le doy gracias a Dios, hermano, por esa experiencia. Alguna vez se la podré contar y le va a servir cuando usted piense de que su llamado es algo más grande que predicar el Evangelio. No hay nada más grande, hermanos, que ser hijo de Dios. No hay nada más grande que ser un siervo del Señor. No hay nada más grande que vivir para la gloria del reino de Dios. Bendito sea el Señor por eso. Amén. Y eso es maravilloso, hermanos. De ahí nunca más me llamaron. Pero, hermanos, a la luz de las Escrituras, ¿qué mayor gloria hay que en el saber de que ser fiel a la palabra del Señor y a su testimonio nos garantiza, hermanos, victoria? Una victoria llena, hermanos, que nos da esperanza y consuelo hoy. Y esto, hermanos, responde a una de las preguntas más angustiantes y urgentes que debe responder el libro de Apocalipsis. Si es que el Apocalipsis es para consolar, esta porción cumple ese objetivo. Los cristianos que han sufrido hasta la muerte por la causa de Cristo reinan con Cristo en el cielo. Y desde allí participan de la justicia del Señor y juzgan a las naciones, hermanos. Imagínense cuánta paz inundaría los corazones de los familiares de aquellos que habían perdido sus seres queridos por causa de la persecución. La promesa, hermano, no es solo que vivirán en algún futuro milenio, sino que ya están vivos, ya están reinando con Cristo. Su victoria es tan segura, es tan gloriosa como la misma resurrección de Jesucristo. Y esto también transmite la idea, hermano, del alto valor que Dios le da a su iglesia. Muchas veces nosotros miramos la iglesia y decimos, oh, esta iglesia carece de esto, carece de lo otro, pero ¿sabe usted cómo Cristo la mira? La mira como si fueran personas en tronos, como sacerdotes y como reyes. No porque sean gente con suficiente mérito para estar en esa posición, sino porque Cristo venció para ellos. Así que tú, hermano, también proponte en tu corazón mirar a la iglesia como Dios la mira. Mirar a tus hermanos como Dios los mira.
Amén. Sea el Señor. Ellos han pagado un alto costo, hermanos. Pero gloria a Dios porque la palabra del Señor nos dice de que el destino de los grupos, de los hombres, hermanos, porque ¿cuánta clase de hombres existen para Dios? Solamente dos. Los que lo aman y los que lo aborrecen. Amén. Así dice, hermanos, el Antiguo Testamento. Que en el Génesis, los que han recibido la marca de la bestia y los que tienen el sello de Dios. No hay más grupos, solo hay dos, pero gloria a Dios que nuestro Dios es justo y el destino que le da a unos y a otros no es el mismo. Verso 5 dice, pero a los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección, hermanos? Yo creo importante hacerse esa pregunta. Quizás porque está al final del verso 5, pensamos que la pista está después o dentro del verso 5, pero la primera resurrección, hermanos, es aquella descripción que se nos hace del estado de los salvados en el verso 4. La primera resurrección, hermanos, ha de entenderse, como dice Isaías 61, verso 6, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. La primera resurrección, por lo tanto, se entiende como una resurrección espiritual, la cual, hermanos, se experimenta en el nuevo nacimiento. Y de eso, hermanos, el Señor mismo dijo en Juan 5, 24 al 25, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo pasa eso? ¿Después de los 1000 años? ¿No? El día en que el Señor te salva. Tú ya tienes vida eterna. Tú ya has experimentado la resurrección. Antes de que Cristo nos salvase, ¿qué dice Efesios capítulo 2, verso 1? Estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando Cristo viene y nos da vida, no mejora tu vida, la vida que ya tenías. Cuando el Señor te salva, hermano, no te mejora. Te hace nueva criatura. O sea, no viene y arregla lo que estaba mal. Bueno, te voy a sacar esta ira, te voy a mover esta cosa de aquí. No, el Señor nos hace nacer de nuevo, nos regenera, cambia nuestra naturaleza por completo. Y por eso que el Señor, hermanos, habló de un nuevo nacimiento, de volver a vivir o de vivir realmente, porque antes no vivíamos. Entonces la primera resurrección, hermanos, es justamente esa obra de regeneración que el Espíritu Santo, hermanos, obra en la vida de aquellos que confían en el Señor. Y esto, hermanos, nos da a nosotros una visión, una misión. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El texto nos dice claramente de que nos ha hecho sacerdotes, nos habla de reinar, y alguien dirá, ¿y eso para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Cuál es el oficio entonces de la iglesia? Si quiere cumplir con el oficio de rey y sacerdote, hermanos, es predicar el evangelio y de orar, hermanos, en favor de aquel que no conoce a Cristo. Y eso, ¿cuándo lo está haciendo la iglesia? Lo está haciendo ahora, ya. La iglesia está viviendo así, haciendo eso, esperando el regreso de su Señor. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Y esto, hermanos, es algo que nos debe dar confianza, de que esta obra no quedará inconclusa. Filipenses 1, verso 6 nos dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día de su regreso. Amén. Estamos seguros en Cristo, hermanos, por lo tanto, mientras Él regresa, durante este periodo de tiempo, durante estos 1000 años, la iglesia debe dar un testimonio, hermano, que seguro le costará caro, pero fuimos hechos reyes y sacerdotes para representar a Cristo en la tierra, y por lo tanto nuestra manera de vivir, hermano, no debe ser la de alguien que anda amedrentado por la vida, de alguien que tiene miedo en la vida, porque no sea que me descubran que soy cristiano y voy a perderlo todo, hermano. Gloria a Dios si te descubren que eres cristiano y tienes que dar fe tienes que dar testimonio de tu fe, y gloria a Dios si lo pierdes todo por ser cristiano. Gloria a Dios, porque eso es lo que nos toca mientras Cristo regresa. Hermanos, y esto es maravilloso, que si predicamos, si oramos, si evangelizamos, si hacemos discípulos, si visitamos a un enfermo, si venimos al culto, si cantamos, no lo hacemos en nuestro poder. Lo hacemos por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, por esta nueva vida que tuvimos en esta primera resurrección.
por gracia, por misericordia, por amor. Hermanos, y si tú haces algo, tú lo vas a hacer bajo la cobertura de aquel que te manda. ¿Y quién te mandó aquí? El que me mandó es aquel que dijo, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Yo vengo en nombre de aquel que murió y resucitó, y que hoy reina. Amén. Bendito sea el Señor. Estos 1000 años, la iglesia está cumpliendo un oficio como rey y sacerdote predicando el Evangelio. Y el Evangelio va a cumplir su propósito. No salvar a todo el mundo, sino que traer a los que Dios escogió. Amén. Y finalmente, hermanos, llegamos a la última parte de nuestro texto. La derrota final de Satanás, acá en los versos 7 al 10. La idea que nos transmite el símbolo de los 10 años, hermanos, es de que es un periodo de tiempo completo que empieza y que termina. No son 1001 años, son 1000 años. Este periodo tiene un inicio y tiene un final determinado por el Señor. ¿Qué va a pasar cuando nos estemos acercando al final de este tiempo? Hermanos, dice el texto de que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué significa esto, hermanos? De que Dios soberanamente, porque vea usted aquí, no es que Él se soltó, no es que Él se liberó, que le quitó la llave al ángel y abrió la cadena. Él fue soltado por alguien. ¿Y quién es ese alguien que le permite ser liberado por un periodo de tiempo? Es el mismo que lo aprisionó. Satanás, hermanos, la idea de que Satanás no hace lo que quiere está presente otra vez en este verso. Y acá, hermanos, vemos de que Él sale al final de la historia por un breve tiempo para engañar a las naciones y reunirlas para ir a la guerra contra el pueblo de Dios. Y acá, hermanos, se menciona un nombre que es bastante enigmático. Verso 8. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Muchas personas intentan averiguar quién es este Gog y quién es Magog. Y de hecho yo me acuerdo que cuando niño leía un libro que salía Gog y Magog y salía el símbolo de la Unión Soviética abajo. No sé si alguien más lo vio. Sí, varios lo vieron. Porque era el símbolo de la época para algo tan nefasto como lo que aparece aquí. Pero ya la Unión Soviética no existe. Entonces, ¿qué será? Bueno, eso se explica otra vez por la misma Biblia, no por las noticias. Gog y Magog, hermanos, es, en cierta forma, Juan está mencionando una profecía del libro de Ezequiel, capítulo 37, donde justamente se describe esta misma batalla. Y ahí se habla de un rey llamado Gog, que es príncipe de una nación que está hacia el norte de Israel, el cual se levanta para invadir a Israel en los tiempos del Mesías, para luchar contra Israel en los tiempos del Mesías, y reúne un gran ejército numeroso, y se usa ya también en el libro de Ezequiel la misma imagen, un ejército tan numeroso como la arena del mar. Y Gog era un nombre personal, y Magog se traduce como la tierra de Gog. No es que son dos reyes. Pero independiente, hermanos, a entrar a la discusión, bueno, Gog y Magog, ¿quién era, hermanos? Aquí lo que a nosotros nos queda claro es de que hay una batalla al final de los tiempos. El último intento de Satanás por destruir el pueblo de Dios. Ahora, esta es una nueva batalla diferente a la del capítulo 19. Hermanos, es la misma batalla, pero desde otro ángulo. Amén. El final de la guerra de Satanás contra el Señor. ¿Qué nos dice esto, hermanos? De que al acercarse el día del Señor, sin duda tenemos que estar preparados para un incremento de la actividad demoníaca en el mundo. Satanás se levantará a engañar a las naciones. Y dígame usted si hoy nosotros no somos testigos de este engaño. Por ejemplo, en los tiempos de la Alemania nazi, habían una serie de mentiras que llevaron a una horrible guerra, ¿cierto?, en el mundo. Pero nunca ni mismo Hitler se atrevió a ir en contra del entendimiento de la naturaleza humana, como lo hacen hoy día los ideologistas de género. Él definió al hombre, ¿cierto?, al hombre perfecto. Pero nunca, hermanos, cambió en sí, mantenía la idea del hombre como hombre y mujer igual, inclusive, siendo el hombre que era, así de malo. No llegó tan lejos como lo están llegando los filósofos de esta época, en que están tergiversando la verdad a tal punto en que inclusive el hombre puede hacer lo que él quiera hacer y la mujer puede hacer lo que la mujer quiera hacer, independiente de lo que su naturaleza diga, lo que ya son. ¿Me entienden? ¿Y esto qué es?
sino una evidencia de cuán astuto es Satanás para engañar. Y todas las nuevas filosofías son evidentemente anticristianas, hermanos, y cada vez que se implementa, ¿qué es lo que consiguen? Miseria y dolor. En Inglaterra se adoptaron las políticas de género, se empezaron a hormonizar a los niños, se empezaron a mutilar según su autopercepción, y ya a estas alturas, hermanos, tuvieron que parar con sus programas porque se estaban dando cuenta que las vidas de esos niños estaban completamente arruinadas por la hormonización, por las operaciones a las que se sometieron. Se dieron cuenta que un niño a los 8 años no está en capacidad de definirse, o que cualquiera lo puede, ¿cierto?, seducir en una idea, y alguien que lo tenía todo claro de repente se encuentra que es mujer siendo niño. Y el Estado decía, ¿te sientes mujer? Entonces vengan todos los aparatos estatales y bríndenle su apoyo, denle hormonas y luego mutílenlo. Y a estas alturas, hermanos, después de que estos programas ya llevan años en curso, se dieron cuenta de que hay que pararlos porque están provocando destrucción, están dañando las vidas, las están arruinando. Vea usted lo que pasa donde otra ideología anticristiana se implementa. Cuando el marxismo, el comunismo, hermanos, se instala en una nación, ¿qué es lo que logra? Hambre y destrucción. ¿Quién lo dice? Pregúntale a los cubanos. Pregúntale a los hermanos que están huyendo de sus naciones. ¿Se da cuenta el engaño y la destrucción? Lo que genera el engaño. Hermanos, Dios nos ayude. Pero una cosa queda clara, de que este tiempo es acotado. ¿Qué pasa después? Se libra la batalla contra el pueblo de Dios. Están rodeados el pueblo del Señor, la ciudad santa. ¿De quién está hablando aquí? ¿Del Israel, del Medio Oriente, de la Jerusalén, del Medio Oriente? Está usando un símbolo que representa al pueblo de Dios. La iglesia, hermano, hoy está siendo acosada. Hoy la iglesia ya está siendo, hermano, rodeada de una manera más intensa que antes. Seguro esto seguirá incrementando, hermanos. Pero, hermanos, ocurre la última gran batalla. La misma imagen del Armagedón del capítulo 16, verso 13 al 16. La batalla donde son derrotadas las bestias en el capítulo 19, del 17 al 21. Hermanos, ahora vuelve a ocurrir, pero aquí el enemigo que es descrito como derrotado es Satanás. La serpiente antigua, el dragón, el engañador, el acusador, también es derrotado porque Dios interviene con su poder, con fuego que cae del cielo y los consume. ¿Se acuerda usted que en las otras batallas, quién alcanzaba a sacar la espada de los que peleaban por el Señor? Ninguno alcanza a pelear porque Dios es el que pelea por ellos. Hermanos, qué gozo hay en esto. Siempre la iglesia está en una batalla donde la contienda es desigual, como dijo un gran héroe chileno. Siempre estamos en minoría. Siempre estamos en minoría, hermanos, contra una sociedad que ama llevar la marca de la bestia en sus vidas. Pero gloria a Dios, hermanos, todas las batallas de la iglesia no las pelea la iglesia, Dios las pelea por ella. Y no importa si somos minoría, hermanos, no importa si Satanás se ve tan poderoso, no importa cuán multitudinario es el ejército que nos rodea, Dios obra al final y Él salva el día. Y hermanos, el fuego desciende del cielo y el gran enemigo de la iglesia, hermanos, sale de la prisión para caer al lago de fuego. Y su tormento allí en el lago de fuego ya sufre, un tormento que ya dijimos significa indescriptible, de horroroso, de terrible. No es por 1000 años, es por los siglos de los siglos y día y noche atormentado. Y allí también están la bestia y el falso profeta. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto demuestra que el mal no tiene la última palabra. Esto demuestra, hermanos, que los malos no ganan al final. Debemos estar atentos. Es seguro que las cosas en este mundo irán de mal en peor, pero para los que tienen el sello de Dios hay seguridad. No importa cuán oscuro parezca el mundo, la victoria final pertenece a Cristo. Él ha prometido hacer nuevas todas las cosas. ¿Hay que llorar? Posiblemente sí, tendremos que seguir llorando, pero hermanos, Cristo ha vencido. Hermanos, dije que la intención de este sermón no era hacer una defensa de la posición amilenial. En desmedro de las otras posiciones. Que en lo particular, hermanos, a mí me parece es una de las más coherentes con el resto de la teología reformada. Sino, hermanos, no quería hacer eso, no quisiera que usted me dijera, bueno, el pastor Pedro dijo esto. No, hermano, viva usted su propio proceso si lo necesita, así como lo viví yo. Pero sí, hermano, le digo, y espero en el Señor, de que al terminar ya este sermón, su confianza en Cristo sea acrecentada.
su esperanza sea, hermanos, fortalecida. Nuestra esperanza no está en las circunstancias presentes. Nuestra esperanza no está en que el mundo mejore. Nuestra esperanza no está en quién será el próximo presidente de Chile a final de este año. Nuestra esperanza está, hermanos, en Cristo que ha vencido. En Cristo, hermanos, que reina. Hermanos, en nuestro Rey que cumple sus promesas. En ese Señor que venció a Satanás con un golpe mortal en la cabeza cuando fue a la cruz. Y cuando se levantó al tercer día, hermanos, esa tumba, esa cruz, nos recuerdan cada día que peleamos una batalla que Él ya ha ganado. Que peleamos una batalla que ya, hermanos, tiene un desenlace y está seguro. No importa cuán dura sea la prueba o cuánto se ensañe el enemigo, nuestro futuro está seguro en las manos del Señor. No debemos, hermanos, temer al mañana. El mañana es del Señor, el futuro es del Señor. Hermanos, lo peor que nos puede pasar es morir. Pero ¿sabe usted lo que logró Cristo en su resurrección? De que la muerte perdió su aguijón. La muerte se quedó sin herramienta de tormento para atormentar a los hijos de Dios, porque ahora lo único que la muerte puede hacer contigo es llevarte a los brazos de aquel que te amó más allá de toda medida. Eso lo cambia todo, hermanos. Eso lo cambia todo. Lo cambia para cuando a ti te toque morir o lo te toca, hermano, o cuando te toque a ti despedir a un ser amado que está en Cristo. Hermano, la muerte lo único que logrará hacer con él es llevarlo a la presencia de aquel que él amó. Oye, qué frustrante debe ser para Satanás esto. Pensar que puede ganar todavía, que hay una esperanza, pero no, la victoria es segura. La victoria es segura, hermanos. No hay un enemigo que pueda superar a nuestro Señor. Las llaves de la autoridad están en las manos de aquellas manos que fueron traspasadas en la cruz en tu lugar. Él ha logrado que la muerte, en vez de derrotarnos, nos dé victoria. Hermanos, sea lo que sea que venga, sea lo que sea que venga en tu mañana, en tu futuro, sabemos, hermanos, el final de la historia. Sabemos el final de la historia. Al final, la iglesia gana. Porque Cristo ha vencido y porque Cristo reina ya. Hermano, sé cómo termina la historia. ¿Tú lo sabes? Terminamos en victoria. Todos los enemigos derrotados, porque nuestro Dios es poderoso y Él pelea por nosotros. Por eso, amado, que hoy escuchas esta predicación, si no has confiado en Cristo como Señor y Salvador, hoy es tiempo de hacerlo. Hoy es tiempo de que vengas a Cristo, que recibas su perdón si te arrepientes de tus pecados. Hoy Cristo está salvando. Tú no tienes por qué ser uno de los derrotados. Tú no tienes por qué lamentar el día grande y temible del Señor. No tiene para qué ser temible para ti. Si vienes a Cristo hoy, si te arrepientes, hermano, no tendrás por qué temer a la muerte. Y plantéate esto, hermano, si hoy tú mueres, ¿cómo estás para enfrentar la eternidad? Ahora, no, hermano, en 5 años, no, si estoy sanito, no. Hermanos, el Señor ha determinado el día de nuestra llegada y el de nuestra partida. Y lo más probable es que tú ni yo lo sepamos cuándo es. ¿Y si fuera hoy? ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes a dónde vas? Un día un hombre me atajó aquí, afuera, con un cuchillo en su mano. Y me dijo, tú te crees muy valiente, te crees muy aquí, te crees muy allá. Yo no me creo nada. Sí, ¿qué te hace tan diferente a ti y a mí? Es que si yo muero, yo sé dónde voy. Quedó mirando, se quedó callado. Y me dijo, mi amigo, ¿me da una monedita? Fue en silencio y avergonzado. Mi pregunta es, ¿y tú sabes dónde vas? Hoy es el día para que haya seguridad en tu vida. Y si ya eres parte del pueblo del Señor, hasta que Él venga, vive con esperanza, vive con confianza. Su victoria es segura, su victoria es eterna. Cristo ha vencido y Él reinará por siempre. Junto a Él, todos los que han
dado testimonio de su nombre y han sido fieles. Bendito sea el Señor. ¿Sabe usted? Satanás está sobrevalorado. Está sobrevalorado. Él está derrotado. Por último, si algo se le permite hacer, no puede hacer más de lo que se le permite hacer. Eso nos da seguridad, iglesia. Eso nos consuela. Eso nos alienta. Perseveremos. Sigamos sirviendo. Nuestro Rey pronto regresará. Oremos al Señor.